¿Cómo saber que fuimos llamados por Dios para una misión especial? Te lo pregunto porque la lección de escuela sabática de esta semana nos habla de un pastor llamado Cory, que tenía un puesto de tiempo completo en una asociación y fue convencido de ir a estudiar un doctorado en la Universidad de Andrews. Y él fue con la convicción de que Dios lo estaba guiando. Su plan era terminar en 2 años y medio sus estudios, pero han pasado 5 años y no ha terminado. Lamentablemente está endeudado, estresado y ha expuesto a su familia a una condición bastante complicada. ¿Él fue llamado por Dios o no fue llamado? Tal vez otro caso podríamos decir de un misionero que fue llamado a servir a cierto país, predicar el evangelio y de repente un grupo de personas le matan a la familia. ¿Qué puede pensar ese misionero? ¿Dios lo llamó o no lo llamó? ¿No escuchó la voz del Espíritu Santo? Bueno, es difícil contestarlo. Lo que debemos estar seguros es que cuando Dios nos llama, también hay un enemigo que es Satanás, que él siempre buscará la manera de sembrar las semillas de duda. Mira esta cita de la sierva de Dios, Hechos de los Apóstoles, página 334. Satanás está obrando continuamente por medio de sus agentes para desanimar y destruir a los elegidos por Dios para llevar a cabo una obra grande y buena. Ellos pueden estar listos para sacrificar aún la vida misma por adelanto de la causa de Cristo. Sin embargo, el gran engañador sugerirá e inspirará dudas en sus hermanos concernientes a ellos, dudas que si se abrigan, destruirán la confianza de su integridad y malograrán su utilidad. Cuando disponemos nuestra vida para servir a Dios, Dios siempre sacará ganancia de eso. Mantengámonos siempre dispuestos a servirle, no importa el costo que tengamos que pagar. El Señor siempre dirigirá nuestra vida y sacará beneficio, a pesar de lo que el enemigo quiera sembrar. Hoy estudiaremos la lección 11, arresto en Jerusalén. Que esta lección sea de bendición para tu vida, como lo ha sido para la nuestra. En un momento, iniciamos. Bien, estamos muy contentos de darte una cordial bienvenida a este repaso de la lección número 11, titulada El arresto en Jerusalén. También queremos darle la bienvenida a nuestros 3 colegas que estarán con nosotros en esta mesa de discusión, no de discusión, de comentarios. Vamos a presentar primeramente al pastor Job Alcázar. Ya ha estado con nosotros en otras ocasiones y agradecemos el que una vez más nos acompañe en esta lección, pastor. Bienvenido. Gracias por la invitación, pastor, y Dios nos ayude a comprender en esta ocasión algunos conceptos y principios que vamos a tomar en cuenta en el asunto de predicación del Evangelio, como Pablo lo vio también. El costo de seguir a Jesús, pastor Job. Es definitivo vivir contra muchas situaciones en la tierra hoy en día que van a generar presión, dificultad, pero en ese sentido hay que mantener lealtad. Amén. Creo que va a marcar muchas diferencias ahí. Amén. Pastor Francisco Ramón de Dios, gracias por estar con nosotros una vez más. Pastor, gracias por la invitación y es un gozo poder participar de esta mesa de análisis del estudio de la lección de la escuela sabática. ¿Qué te pareció, pastor? ¿Qué te deja esta lección? Quizás siguiendo la misma pregunta que usted le hacía al pastor Job, el costo de seguir a Jesús es que a veces nos malentiendan, aun cuando nosotros tengamos buenas intenciones y se tergiverse en el fondo lo que no fue y no ha sido el plan cambiar, el plan de Dios cambiar. Así que Dios nos dote de sabiduría para ser consistentes en la predicación y en la presentación del Evangelio. Amén, pastor. Pastor Abraham Ramírez, gracias por estar con nosotros una vez más. Sí, pastor, gracias. Arresto en Jerusalén, ¿no? Como a Pablo, habiendo predicado y teniendo tanto éxito entre los gentiles, ahora viene a su tierra, bueno, a la ciudad donde él se crió, donde fue educado, y ver que los acuerdos que se habían tomado anteriormente como que no habían surtido efecto en la mente de sus paisanos allá en Jerusalén, y tuvo muchos problemas, ¿no? Lo arrestan, lo llevan a la cárcel, y pues de ahí se desprende ya su viaje hacia Roma, pero en otras condiciones, ¿no? Correcto. Pues seguramente será una lección
muy gratificante, muy reflexiva para todos los que hemos dispuesto nuestra vida para servir al Señor. Gracias porque ustedes nos siguen a través del internet. Esperamos que sea de bendición esta lección. El bosquejo que vamos a seguir serán 3 puntos. El primero, el poder de los prejuicios. El segundo punto, el poder de una turba. Y el tercer punto, el poder de las convicciones. Si les parece bien, vamos a hacer una oración, así como estamos. Inclinemos el rostro. Cariñoso Dios, queremos suplicarte que tú nos dirijas y nos bendigas en el análisis de esta lección. Sabemos, Señor, que el costo de seguirte y de ser tus misioneros es alto, pero también tenemos la convicción de que tú nunca dejarás sin pago y sin bendición a todos los que disponemos nuestra vida para servirte. Bendícenos en esta lección, que la historia de Pablo nos motive a darte lo mejor de nuestra vida y que realmente podamos ser instrumentos poderosos en tus manos a pesar de las semillas de duda que a veces el enemigo pueda sembrar en nuestro corazón. Nos colocamos en tus manos. Dirígenos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues pongamos sobre la mesa el primer punto, el poder de los prejuicios. Pablo llega a Jerusalén, lo acusan de que anda predicando a los gentiles que se aparten de Moisés y de la circuncisión, y entonces le sugieren que actúe como un judío, ¿verdad? Que actúe como un judío, que se purifique, que pague el voto del nazareo de ciertos hombres, 4 personas que están allí, y él condesciende. ¿Qué podemos decir de esto? Les pregunto a los 3, creo que vale la pena que tomemos este punto que es muy importante. Él condesciende. Políticamente correcto, Pastor Job, religiosamente y con convicciones, ¿será esto realmente correcto lo que hizo? Bueno, debemos primero entender cómo Pablo llega a Jerusalén. Pablo llega, es recibido, dice la Biblia en Hechos 21, 17, que lo reciben con gozo. Así que Pablo está llegando contento, inclusive dice el versículo 19, a los cuales después de haberlos saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Es decir, Pablo iba con una actitud de compartir, de gozarse con ellos, sabiendo que los que estaban ahí también creían en Jesús ya. Entonces sí creo que para Pablo fue un impacto que entonces se encuentra con la escena que, ¡oh, qué bueno! Y aquí dice la Biblia inclusive, ¿no? Que dice, se regocijaron con él. Y después me dicen, oye, pero por cierto, hemos escuchado que tú estás hablando que no deben los judíos ya seguir con las leyes de Moisés y todo lo que implica eso. Entonces Pablo se encuentra en un problema, en un dilema, una situación que tiene que definir. Y encontramos en la lección que lo que Pablo determina es una estrategia, por así decirlo. Como humanos que somos, buscamos decisiones y decide, entonces él por condescender con los judíos. Y dice la lección aquí que hace un asunto políticamente adecuado o correcto en ese aspecto. Y esto pues entonces genera en Pablo en este momento aparentemente un elemento de desvirtuar el mensaje del Evangelio, que es la salvación a través de Cristo Jesús. Y eso es un problema. Porque ellos lo tomaban como un asunto meritorio. Ellos hacían las cosas por méritos para salvación. Me parece que ahí está el punto medular, donde él tuvo que haberse mantenido, pero al condescender con ellos, de alguna manera volvía a aceptar lo que él tanto atacaba o predicaba. Sí, así es. Sí, definitivamente creo que Pablo no estaba buscando la intención de generar un conflicto, pero lo que estaba buscando desde siempre, porque recordemos que Pablo tuvo un encuentro con Jesús. Entonces, eso es una situación que poca gente pudo haber vivido hasta hoy en día. Entonces, él tuvo un encuentro con Cristo y supo quién era Cristo, porque sabemos qué es lo que hacía Pablo antes. Entonces, él tenía que resaltar a Jesús. Y sí se encuentra entonces con una disyuntiva y una separación de lo que venía predicando. Y ahora se encuentra con el asunto de decir, bueno, está bien, me voy a purificar,
voy a pagar el asunto de los votos, etcétera. Voy a condescender con lo que ustedes me están pidiendo aquí en Jerusalén específicamente. Y agrego también inclusive lo que dice el verso 27-28 del capítulo 21 de Hechos. Dice que, pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, recordemos que Pablo venía de los viajes, ¿verdad? Dice, al verlo en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano gritando, israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Pablo sabemos muy bien que estaba predicando a los gentiles de Jesús y estaba exaltando siempre que en Cristo todos somos iguales, ¿no? No hay judío, no hay griego, ¿verdad? No hay esclavo, no hay libre. Y ahora se encuentra en una encrucijada y Pablo cede. Y eso creo que nos debe hacer seriamente reflexionar a cada uno de nosotros, los pastores, a los miembros de iglesia, en lo que hemos creído y lo que creemos. ¿Será que alguna situación de presión extrema va a provocar que nosotros cedamos a lo que creemos? A veces podemos hacer políticamente lo correcto, tal vez me imagino en alguna empresa, en asuntos religiosos. Tú puedes decir, pues, condesciendo para no meterme en un conflicto. Así es. Pero qué tan bueno es eso, qué tan malo es eso, ¿no? Porque al final no le valió de nada. Al final, de todas maneras, lo siguieron acusando. Así es, así es. Sí, pastor, creo que Pablo, tal vez después de llegar con mucha alegría y contar con mucha alegría y gozo lo que el Señor hacía, dice el versículo 21-19, Pablo los saludó a los ancianos y a los apóstoles y les contó en detalle lo que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Él había ido a predicar, lo habían aceptado, muchos gentiles habían aceptado la salvación en Cristo Jesús. Y dice el versículo 20, al oírlo, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos han creído y todos siguen siendo celosos por la ley. Pablo hablando de los gentiles y de los milagros que Dios había hecho y ellos, los gentiles, hazlos a un lado. ¿Qué pasa con los judíos? Hay muchos que ya creyeron, ¿sí? Creen en Cristo y son celosos de la ley. ¿Sí? Pero, aquí está el problema, dice el versículo 21, pero fueron informados que tú enseñas a todos los judíos, ¿sí? El problema no es los gentiles. Tú enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles, que se aparten de Moisés y no circunciden a sus hijos si observan las costumbres. Es decir, en la prédica con los gentiles no había problema. Si ellos se circuncidaban o no, era otra problema. cosa. Pero nosotros somos judíos y nosotros tenemos que guardar la ley y nosotros tenemos que seguir las costumbres. ¿Qué dices tú en cuanto a eso? ¿Qué hacer pues? Dice el versículo 22. La multitud se va a reunir porque oirán que has venido. Ya oyeron que llegaste y mañana se van a reunir. Haz pues esto que vamos a decirte. Hay entre vosotros 4 hombres que tienen un voto que cumplir. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que rasuren su cabeza. Y todos entenderán que no hay nada de lo que les informaron acerca de ti, sino que tú también guardas la ley. Tal vez aquí el problema fue que trataron de tapar una cosa, ¿no? Para que todos vean que tú guardas la ley, que no es cierto lo que están diciendo. En verdad no era cierto. Pablo no predicaba en contra del templo y en contra de las otras cosas. Solamente decía que eso como medio de salvación no servía. No servía, ¿no? Pero aún él era respetado, él respetaba las costumbres judías, pero como para salvarse, como medio de salvación, no. Y entonces Pablo dice el versículo 24, tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que rasuren su cabeza. Y todos entenderán que no hay nada de lo que les informaron acerca de ti,
sino que tú también guardas la ley. Versículo 25. Pero en cuanto a los judíos que han creído, les hemos escrito que no hay problema, que no se circunciden nada. El problema es, tú que eres judío, tienes que parecer judío y hacer las cosas que hacen los judíos. Y Pablo aceptó lo que le propusieron, dando a entender o dando a pensar, suponiendo que estaban ellos en lo correcto, que para salvarse tenían que seguir guardando todas las costumbres y toda la ley ceremonial. En eso yo creo que se equivocó Pablo, ¿no? ¿Y cuántas veces no nos encontramos en una condición, en una situación así? Pastor, porque recordemos que la purificación era parte de un proceso de una persona que venía de un lugar donde había gentiles y eran inmundos. Entonces vuelve a haber allí una situación mezclada y él condesciende. No había problema, porque al final de cuentas él era judío. No había problema. Pero, ¿qué es lo que estaba en el fondo de ese consejo, de esa decisión? Sí, yo creo que el que accedió a hacerlo reforzó el pensamiento. Es necesario guardar la ley ceremonial y todas las costumbres para poder salvarse. ser salvo, ¿no? Yo creo que ese fue el error. Pastor Francisco. Sí, si hay alguien que sabe el poder, que experimentó, vivió el poder de los prejuicios, es el mismo Pablo. Él mismo lo relata que por sus prejuicios él perseguía a los del camino, perseguía a la iglesia. Y bueno, nosotros podemos tener convicciones muy fuertes, pero lo que nosotros entendamos de algo no quiere decir que los otros lo entienden de la misma manera. Yo creo que el apóstol Pablo está tratando de ser consecuente con su manera de ser. Como ha dicho el pastor Job, él empieza a contar uno por uno las cosas que él ha vivido cuando está predicando el Evangelio. En 1 Corintios 9:16 dice: pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el Evangelio, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál es pues mi galardón? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley. Y yo creo que Pablo piensa que están en el mismo canal, están hablando de la misma cosa. Porque interesantemente, aquí en el versículo 25, ellos hacen referencia a lo que se había acordado en el concilio. Ellos hacen referencia a eso, pero ellos siguen en su posición de que para salvarse tienen que circuncidarse y lo que dice el comentarista de la lección, incluso la hermana White, dicen lo que hizo Pablo no le estaba autorizado por Dios para concederles tantos como ellos pedían. Y es allí donde nosotros necesitamos una constante dependencia de Dios, porque finalmente nosotros podemos estar seguros de que los hermanos a los que queremos hablarles del Evangelio, las personas van a entender una cosa, pero pueden entender otra, y la base y lo que motiva muchas veces lo que ellos hacen son los prejuicios. Así que Dios nos ayude, porque incluso nosotros pudiéramos estar ministrando, sirviendo o predicando el Evangelio en base a prejuicios, y eso es un gran obstáculo para que la obra de Dios vaya como Dios quiere que vaya. Antes de hacer una pausa, me gustaría solamente hacer una pregunta, y si alguien la quiere contestar, ¿qué hacer? ¿Qué consejo podemos darle a las personas que nos miran y a nosotros mismos cuando te encuentras en una situación así? ¿Mantienes la convicción de lo que crees provocando descontento o callas para llevar la fiesta en paz? En muchas ocasiones
hemos de conceder cuando no hay principios, ¿no?, de por medio. Si son cuestión de opiniones, de pareceres, de maneras de pensar, que esos son diferentes. Cada persona piensa diferente, tiene una opinión diferente. Yo creo que hemos de condescender en esas ocasiones. Pero cuando ya es un asunto de un principio, entonces hay que ponerse firme y mantenerse aún escrito está, ¿no? Amén. Gracias, pastor. Vamos a hacer una pausa. Vamos a regresar al segundo punto de esta lección número 11, arresto en Jerusalén. Regresamos. Bien, estamos de vuelta. Estamos analizando la lección número 11, arresto en Jerusalén. Ya vimos el primer punto, que es el poder de los prejuicios y de cómo es que Pablo de alguna manera condescendió al pedido de estos judíos. Y bueno, definitivamente no sirvió de nada, porque el segundo punto tiene que ver con el poder de una turba. ¿Qué pasa cuando ya la persona está prejuiciada? ¿Qué pasa cuando ya la mente y el corazón están cerrados, Pastor Job? Y entonces tú les quieres predicar, les quieres explicar, les quieres dar argumentos, y ya la gente solo está esperando cualquier palabra mal dicha para ir en tu contra, como sucedió con Pablo. Pues aquí encontramos que los ataques que Pablo recibe al grado que llega a ser arrestado y lo que ya sabemos que va a pasar después, es provocado por prejuicios, como comentó el pastor Paco, y por rumores. Y ya implican o ya suponen y concluyen que todo es real. Y bajo la postura de querer defender su verdad o su evangelio como judíos, genera todo este conflicto que estamos comentando. Así que, agregado, como comentamos, ya lo leímos en la primera parte, agregado que los judíos que vienen de otras partes, que lo vienen siguiendo, se complementan o son los que provocan esta situación, podemos entender entonces que definitivamente hoy en día nos puede pasar hoy en día como cristianos lo mismo, ante un mundo secular, ante un mundo de puntos de vista diferentes, y que todos los puntos de vista diferentes son válidos ahora en este mundo actual, y presentarse uno ante una verdad. No es aceptado hoy en día la verdad absoluta, por así decirlo, bíblicamente, aún así dice Jehová, la gente lo rechaza. Definitivamente tenemos una postura que tenemos que poner muy claro, que a pesar de que esta circunstancia venga ante nosotros con esa oposición, Dios nos ilumina hoy en día a tener una consagración a Él para permanecer, aún aunque todo el mundo se oponga, ¿no?, en lo que estamos diciendo. Y eso fue lo que Pablo estaba experimentando en ese sentido. Creo que yo admiro a Pablo mucho, y definitivamente creo que él se percata que lo que él decidió condescender no funcionó muy bien, porque al fin y al cabo los judíos que defendían su verdad, su evangelio, por así decirlo, estaban provocando división en ese momento en la iglesia, al grado que hubo una disturbio en el templo, como estamos aquí viendo. Correcto. Pastor Abraham, qué complicado cuando ya el corazón no está dispuesto para escuchar o para dejarse llevar por la influencia del Espíritu Santo. Cuando ya la mente y el corazón se cerraron, creo que es lo que está sucediendo aquí con Pablo, ya no hay oportunidad de que el Señor realice la labor en el corazón de la persona. Sí, pastor. Estas personas que vivían en Jerusalén, judíos, ¿verdad?, tenían sus prejuicios. Habían escuchado lo que predicaba Pablo entre los gentiles, tenían sus dudas. Por eso es que los dirigentes dicen, bueno, mañana van a venir, te van a escuchar, ¿qué van a hacer? Y le propusieron que hiciera el voto junto con las otras 4 personas. Pero yo creo que estos prejuicios fueron alimentados aún más por algunos judíos que venían de otra parte. Dice Hechos 21, 27. Cuando estaban por cumplirse los 7 días, unos judíos del Asia, al ver a Pablo en el templo, alborotaron a todo el pueblo y le echaron mano. Si ya había prejuicios aquí, vienen otros judíos del Asia. Y si nosotros recordamos lo que le pasó a Pablo en sus viajes misioneros, por ejemplo, en el primer viaje misionero, en el capítulo 13, versículo 45, dice, pero al ver a la multitud,
los judíos se llenaron de celos y contradecían a Pablo con blasfemias. Allá donde iba predicando Pablo, había personas judías que no lo aceptaban, que no aceptaban su evangelio. Y le contradecían con blasfemias, dice aquí. Capítulo 14, por ejemplo, en el versículo 5 dice, y hubo un complot entre los judíos contra Pablo. ¿Okay? Así que ya llevamos 2 ciudades donde los judíos se oponen a Pablo. Y rematando, dice el capítulo 14, versículo 19, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y ya están en Listra. Y estos, después de apedrear a Pablo, lo arrastraron fuera de la ciudad. O sea, vemos 3 ciudades donde los judíos, ¿verdad?, están en Antioquía, se oponen a Pablo. Están en Iconio, se oponen a Pablo. Vienen a Listra y ahí lo apedrean. Se juntan judíos de 3 ciudades, lo apedrean. Ya lo vienen siguiendo. Ya lo vienen siguiendo. Y en Hechos, más adelante en el viaje 2, los de Tesalónica, pastor, viajan a Berea, otra ciudad, ¿verdad? Dice Hechos 17:13, pero cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea Pablo estaba anunciando la palabra de Dios, fueron y también allí alborotaron al pueblo. O sea, eran judíos que no estaban de acuerdo con la predicación de Pablo y lo venían siguiendo. Todo esto en Asia, ¿no? Y entonces, acá regresamos a Hechos capítulo 21, esos judíos que no estaban de acuerdo con Pablo en su predicación venían. ¿Por qué? Porque ellos decían, versículo 28, israelitas, ayudad, este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, contra la ley y contra este lugar. Además ha traído a griegos al templo y ha profanado este santo lugar. Decían mentiras sin duda alguna. Pablo no predicaba contra la ley, ¿verdad?, contra el templo, ni contra el pueblo de Dios que eran los judíos. No predicaba en contra de ellos. Nosotros sabemos lo que predicaba Pablo, ¿no? Sabemos que él presentaba a Cristo y a este crucificado. Presentaba un Salvador que condescendió con la humanidad, dejando la gloria celestial, vino a esta tierra, se humanizó, se hizo semejante a nosotros y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Eso es lo que predicaba Pablo. Pero ellos decían que predicaba contra la ley y contra las costumbres judías. No era así. Ellos creían que predicaba eso Pablo. ¿Por qué? Porque tenían un nacionalismo en extremo y todo lo que se dijera. Sí, enfermizo, pues. Y vienen, también aquí alborotan a la gente, toman a Pablo preso y no aceptan el evangelio, no aceptan el mensaje de salvación como lo predica Pablo. Ellos tenían su evangelio buscando la salvación por obras y no por fe, como Pablo predicaba. Pastor Francisco, ¿qué motivaba a Pablo? ¿Qué motivaba esa perseverancia de Pablo para continuar a pesar del costo? Bueno, pastor, según leemos en 1 Corintios 9, el apóstol Pablo había entendido que lo que había cambiado su experiencia era su encuentro con Jesús. Y es por eso él dice, perdón, es por eso que él dice, con los judíos me hice judío, con los gentiles me hago gentiles, con tal de ganar a alguien a Cristo, con tal de que alguien pueda tener un encuentro con Cristo Jesús. Y yo creo que esa es la experiencia que nosotros tenemos que buscar. Pero me pongo a reflexionar en la experiencia de estas personas que seguían a Pablo donde quiera iba. ¿Cuántas veces no escucharon el evangelio y nunca se rindieron? Entonces Dios nos permita tener esa experiencia, pastor, de poder encontrarnos con el Señor. Claro que sí. Pastor Job, ¿pagar el costo de una predicación impopular o mejor callar? ¿Qué debemos hacer? Definitivamente encontramos que tenemos que proclamar. Pablo está claro de que él debe seguir predicando el evangelio aún aunque haya sido rechazado.
El pastor ya lo leyó y resalto el versículo 21 del capítulo 22 de Hechos que menciona la parte final. Pablo dice, pero me dijo, ve porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Después de eso se molestan, exige la gente que gritan y exigen que muera. Pablo en ese contexto aún sigue, aunque ya cometió un error, él tiene claro que tiene que proclamar a Jesús y mantener el criterio ante una oposición, porque ahí sí se da cuenta Pablo que definitivamente tiene oposición, realmente claro en ese sentido, y vamos a encontrar más adelante, cuando hablemos de las convicciones de Pablo, que él se mantiene en la convicción de lo que ha creído en el Evangelio. La escena de Cristo se vuelve a repetir, Pastor Abraham. Tenemos un enjuiciado, tenemos una turba que ya no escucha, tenemos gobernantes queriendo salvarlo y él viviendo bajo sus convicciones, pero la gente pues prácticamente gritando, mátenlo. Sí, pastor. Primero con la turba de judíos, ¿no? Y después lo rescata ahí el comandante, ¿verdad? Lisias, lo rescata y lo aparta. Lo van a golpear y entonces inteligentemente Pablo dice, bueno, espérense, yo soy romano, ¿no? Y apela a su ciudadanía romana. Y entonces mandan a llamar al concilio, a los sacerdotes y a los dirigentes religiosos judíos. Y entonces en la parte del miércoles nos habla que Pablo se presenta ante el Sanedrín. Primero, ya le dijo a la turba, trató con la turba de calmarlos y de explicarles el por qué hacía lo que hacía, ¿sí? Y ante la turba él presentó su testimonio. Y cuando presenta ante el pueblo su testimonio, ante la turba, bueno, apela y dice lo que le pasó a él, su encuentro con Cristo Jesús, ¿no? Pero ahora, en el concilio, ¿verdad? También él dice el versículo 23, capítulo 23, versículo 1. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo, hermanos, yo con toda buena conciencia me he portado delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías mandó a que los que estaban junto a él, que lo golpearan en la boca. Dice, yo hasta ahora me he portado bien, según la ley. ¡Pum! Le pegan una bofetada. Y entonces Pablo le dijo, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. Primero tiene que enfrentarse a una turba y ahora se enfrenta ante el concilio. Difícil, o sea, no son situaciones fáciles, ¿sí? Es golpeado, es abofeteado, él responde de una forma abrupta, ¿verdad? Y dice, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. Y entonces, y le dice, estás sentado para juzgarme conforme a la ley, y contra la ley me mandas golpear. Parece ser la escena también con el Señor Jesús. Y no sé, tal vez Pablo conocía lo que sucedió con el Señor Jesús en su juicio, pues él responde de la misma manera. Pero no es fácil enfrentarse a una turba que lo quiere matar y ahora un concilio que también quiere sentenciarlo a la muerte. Debe escoger sus palabras. Y creo que aquí Pablo, bueno, se precipita un poco, pero después regresa sabiamente al camino, ¿verdad? En cómo debe de enfrentar a estas dos oposiciones. Todos atravesaremos por una situación como esta, Pastor Francisco. Tenemos que prepararnos y mirarnos en este espejo. ¿Sabe, pastor, que lo que llama la atención del apóstol Pablo es que él hace énfasis de su experiencia? De hecho, en el capítulo 22 se recuenta la historia de la conversión de Pablo, de su encuentro con Jesús. Y ese encuentro con Jesús es lo que lo motiva, es lo que lo impulsa, lo que lo mantiene, lo que le da firmeza y lo que le permite poner algunas cosas como basura cuando está en juego los principios del Evangelio. Entonces, que Dios nos ayude a vivir cada experiencia, a buscar cada mañana una experiencia de encuentro, de renovación con Cristo Jesús, que nos ayude a vivir de acuerdo a lo revelado en su palabra y no a
posturas personales tan acariciadas a veces por largo tiempo, pero que ponen a la obra de Cristo en un segundo plano, y eso es lo que no estaba Pablo dispuesto a permitir. Pues vamos a cerrar este segmento con esas palabras. Dios nos ayude a mantenernos fieles. Vendrán situaciones complicadas, la factura será alta, pero debemos hablar porque el Señor nos ha llamado a realizarlo. Vamos a hacer una pausa más, regresamos a la tercera y última parte de esta lección número 11, Arresto en Jerusalén. Regresamos. Bien, estamos llegando a la tercera y última parte de esta lección 11, Arresto en Jerusalén. Ya analizamos los primeros 2 puntos, el poder de los prejuicios y el poder de la turba. Vamos a hablar ahora del poder de las convicciones. Y vamos a retomar lo que estaba diciendo el pastor Abraham en el segundo segmento. Pablo ahora es llevado ante el concilio, el mismo concilio se divide, ¿verdad? Hay diferentes posturas. Pablo, por supuesto, defiende su ciudadanía romana. Algunos dicen, bueno, yo no veo ningún asunto para atacar a este hombre, pero me llama la atención algo, Pastor Job. El mismo Dios le dice, el mismo Jesús le dice, vas a ir a Roma, ¿verdad? O sea, no importa lo que te pase, hay una misión que hay que cumplir, hay que seguir cumpliendo la misión. Y llegó a Roma, ¿verdad? La importancia de mantenernos conectados con el cielo
y de seguir las convicciones del Espíritu Santo. Definitivamente creo que la clave que cualquier cristiano como Pablo tiene que tener para mantenerse firme ante cualquier adversidad es Jesús. La comunión, la cercanía que el ser humano tenga con Cristo va a provocar que uno se mantenga fiel al Señor en cualquier circunstancia. Y fue lo que pasó con Pablo. Leímos ya en el capítulo 22 de Hechos, cuando Pablo narra a la gente cómo él se convirtió y cuando Jesús se presenta ante él. Me llamó la atención que en el versículo 17 también dice, volví a Jerusalén y mientras estaba orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Vi al Señor otra vez. Otra vez se encuentra con Cristo, que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Es decir, lo que Pablo está viviendo de dificultades como humano que es, sí lo entiendo, pero no tiene claro por qué está pasando esto, hablando de Jesús. Jesús se lo confirma. O sea, sal. ¿Por qué logra esto Pablo? Porque tiene una comunión tan profunda con Cristo. Y el versículo 23, el capítulo 23, el versículo 11, lo que refirió el pastor, dice, a la noche siguiente, me gusta mucho esta parte, se le presentó el Señor. Por siguiente, otra vez, otra ocasión más, no solamente cuando Jesús se presenta ante él, Saulo, para que se convierta, sino también aquí, también encontramos que se encuentra, Jesús mismo se presenta ante él y le dice, ten ánimo Pablo, como humano, predicador, Lo necesitaba. lo requería seguramente porque qué desaliento que tú prediques a tu propia raza, a tu propio pueblo y te están rechazando. Jesús mismo le dice a Pablo, ten ánimo Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Estos tres versículos que tienen referencia de cómo Pablo tiene una relación constante con Jesucristo y cómo Jesús mismo se presenta ante él para decirle que continúe, creo que eso genera convicción plena en Pablo. Y es lo que tenemos que experimentar cada uno de nosotros hoy en día. Tener una comunión permanente con el Señor, una constante relación con Él, de lo que hemos recibido de parte de Él, que hemos sido llamados por Él, y estar convencidos de que predicar su verdad o su palabra, defender su palabra y su verdad ante situaciones que puedan venir o que estén hoy en día viniendo. Debemos poner atención en eso hoy en día en nuestra vida personal y también como iglesia, por supuesto. Y si somos atentos, pastor, definitivamente el Espíritu Santo hablará a nuestro corazón. Nunca el Señor dejará de traer ánimo a nuestra vida cuando es necesario. El Señor vendrá y te animará y te confirmará cuál es el plan. Sí, vemos a un Pablo, ya hemos leído que donde iba los judíos estaban tras de él, lo apedrearon, estuvieron haciendo complot contra él en varias ciudades. A mí me gusta mucho lo que se vio la semana pasada, pastor, en Hechos 18, que otra vez se le presenta el Señor en Corinto. Entonces el Señor dijo a Pablo en una visión nocturna, también se presenta, dice, no temas, sigue hablando y no calles, que yo estoy contigo y ninguno te podrá dañar, pues tengo mucho pueblo en esta ciudad. Ya te golpearon mucho, Pablo, ya. Aquí en Corinto nadie te va a poner las manos encima. Tú sigue predicando porque tengo mucha gente en esta ciudad. Y si vemos en 2 de Corintios, pastor, capítulo 11, refiere él todo lo que pasó en su ministerio, ¿no? Dice el versículo 23, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces recibí 40 azotes menos uno. 3 veces fui azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces naufragué. 1 noche y 1 día pasé a la deriva en alta mar. Anduve de viaje muchas veces. Estuve en peligro de ríos, en peligro de salteadores, en peligro de los de mi raza, en peligro de los gentiles,
peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez. Tremendo costo. Hace su lista, ¿no?, de todo lo que ha pasado. Y ahora aquí, en Hechos 23, lo encontramos preso. Una turba que lo quiere matar. Lo salva el comandante, como ya hemos dicho. Llaman al concilio y está ante el concilio aquí. Qué valor de este hombre. Pero ya se ha tocado el asunto de su conversión. Y hemos dicho que el asunto de su conversión fue un llamado personal para él, ¿no? Porque muchos vieron la luz, pero nada más Pablo se quedó ciego. Muchos oyeron la voz, pero no entendieron nada, solamente Pablo. Así que el llamado fue personal para Pablo. Y aquí vemos, como dijo el pastor, cada vez que su siervo necesita ayuda, se le presenta el Señor y le dice, no temas. ¿Sí? Y acá en el 23:11 dice, yo sé que tú anhelas ir a Roma a predicar, no temas. ¿Sí? Así como aquí has dado testimonio de mí, así vas a ir a Roma a dar testimonio. Se le hizo, se le concedió su deseo a Pablo, que era predicar, predicar, predicar. Y él tenía el deseo de ir a Roma y dice, Dios, te voy a llevar a Roma. Tal vez no como él quería, ¿verdad? Pero de que iba a ir a Roma, iba a ir a predicar el Evangelio. Qué hombre de convicciones. Tremendo. Esa convicción se basa en la relación y el encuentro con Cristo Jesús. Y es que además Dios, aparte de eso, está perfeccionando nuestro carácter. Dice la sierva de Dios, la perfección del carácter se consigue mediante el ejercicio de las facultades de la mente en el momento de la mayor prueba. Cuando vienen las pruebas, se perfecciona el carácter. No olvidemos eso. Para el que dispone su vida para servir a Dios, aún las pruebas perfeccionan tu carácter y te llevan a la obediencia a Cristo. Claro. Pastor Francisco. Sí, sabe, pastor, que me llama mucho la atención la referencia que hace el pastor Job en los tiempos, en el 22:17, después de que él tiene el encuentro con Jesús, se bautiza, el Señor le dice, date prisa y salte de Jerusalén. Salte de Jerusalén porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Entonces le dice, tú vas a ir a los gentiles. Y por eso él está dispuesto a soportar muchas cosas. Ahora, ¿de quién sufre Pablo? Muchas veces de su mismo pueblo. De su mismo pueblo. Y ahora que después del concilio, que se enfrenta con el concilio, cuando el Señor le habla, dice, ten ánimo, Pablo, como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Pablo está puesto, yo voy a seguir predicando el Evangelio. Yo voy a seguir predicando el Evangelio. ¿Por qué llegó a Jerusalén? Porque él puso la iglesia encima de sus intereses personales. Él veía algo más importante, que era salvaguardar la unidad de la iglesia. No importa que él fuera malentendido o que fuera enjuiciado, incluso que quisiera ser matado. Después vienen cuando él pasa naufragios en el mar, pasa tantas cosas. No importa, lo que importa es la misión de Cristo. Entonces, yo quisiera aquí resaltar los 3 elementos que ya hemos mencionado. Número 1, el encuentro personal con Cristo. Número 2, el cumplimiento de la misión de Cristo. Y número 3, la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo tiene que entender que así como el apóstol Pablo, nosotros tenemos que tener un encuentro personal. Y número 2, tenemos que poner la misión encima de todo. Poner la misión encima de todo, incluso que seamos encarcelados con tal de que el Evangelio vaya adelante. Y es por eso que Pablo, cuando Dios le habla personalmente a él está dispuesto a pasar
a pasar por cualquier cosa. Es por eso que en 1 Corintios 2:2 él entiende que el centro de todo lo que él hace es Cristo. Por eso él dice en 1 Corintios 2:2, y no me propuse a saber ninguna cosa entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. Muchas gracias. Hemos llegado al final de esta lección. Vamos a despedirnos, no sin antes hacer un comentario final de todos los que componemos esta mesa de análisis, comenzando con el pastor Job. Bueno, sí, hemos mencionado ya que si Pablo tiene una relación con Jesús y él predicando el Evangelio y se mantiene fiel a Jesús, Dios lo protege. La parte final de la lección del capítulo 23, creo que debe apelarnos a entender que Dios va a cuidarnos bajo cualquier circunstancia y va a utilizar instrumentos. En este caso utiliza a su sobrino, ¿verdad? Que es el que avisa de lo que iba a suceder si era llevado otra vez al concilio, ¿no? Iban a matarlo, más de 40 hombres. Esto me indica que Dios tiene el control de la vida de Pablo. Y levantemos nuestra mirada, que aunque podamos ser arrestados por causa de Cristo hoy en día, o tengamos una presión, pruebas, dificultades que son por causa de Cristo, tengamos la certeza de que Dios va a hacer provisión, va a darnos la condición para estar seguros en su nombre. Amén. Pastor Abraham. Sí, pastor. El Señor Jesús dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿En qué contexto se dijeron estas palabras? En el contexto de ir y predicar el Evangelio. Cuando vamos a predicar no estamos solos. El poder de Dios va con nosotros. Y por eso lo hemos de hacer con toda confianza. El poder vendrá porque Dios está con nosotros. ¿Okay? Así que hay que predicar. Pablo se dedicó a eso. Tuvo un encuentro con el Señor Jesús y entonces su vida estuvo dedicada a cumplir la misión. Dios quiera que podamos tener ese encuentro con Cristo Jesús y también nosotros dedicar nuestra vida al cumplimiento de la misión. Amén. Gracias, Pastor Abraham. Pastor Francisco. Sí, pastor, yo quiero hacer referencia a un pensamiento que aparece en la lección del viernes. Finalmente es decisión personal. Dice, si los dirigentes de la iglesia hubiesen abandonado plenamente sus sentimientos de amargura contra el apóstol y lo hubieran aceptado como uno especialmente llamado por Dios para dar el evangelio a los gentiles, el Señor habría permitido que lo tuvieran por más tiempo. Imagínense, hace un momento platicábamos acerca de quiénes van a alcanzar a los musulmanes, quiénes van a alcanzar a los judíos. Pues un mismo judío, un mismo musulmán, alguien que ha visto la mano de Dios obrando en su vida, en su corazón. Imagínense si ellos hubiesen dado apertura al testimonio y a la manera en cómo Dios había trabajado con Pablo en el mundo gentil, en esa misma escala en el mundo judío. Pero prejuicios impidieron la obra que Dios quería hacer en favor del pueblo de Dios. Ellos fueron el obstáculo. Cuando nosotros vemos a Pablo está sufriendo, como se mencionó, a manos de mismos judíos. Es por eso que es vital, pastor, el encuentro con Jesús, el encuentro y recibir una misión de Jesús. Y siempre que eso ocurra, estaremos en camino seguro para el propósito de Dios para nuestra vida. Amén. Pues queremos decirles a todos, hermanos, no calles. Sigue tus convicciones, mantén tus principios, vive conectado con Cristo. Él te dará las instrucciones y las palabras de ánimo necesarios para cumplir la misión. Esperamos la próxima semana en un repaso más de nuestra lección. Que el Señor les llene de bendición y un saludo para todos los que miran este repaso. Hasta la próxima.